Bioemprendedores, el podcast de emprendeduría en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta y Óscar Porcel. Buenas tardes. Bienvenidos a un Bioemprendedores súper especial. En primer lugar, lo que quería era felicitar a Biocat por su 20 aniversario. Tenemos ya un adolescente ya tardío, o sea que felicidades, enhorabuena, queda mucho por hacer. Y nada, tengo el placer de presentar a Raquel Tapia, pero antes quería hacer un agradecimiento, obviamente, a Biocat por dejarnos participar, a los patrocinadores de Bioemprendedores. Gracias a ellos podemos hacer este podcast y estar aquí junto con el beneplácito de Biocat. Y ahora sí, Raquel, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Por favor, un aplauso, que se note que es directo y vivo. Bueno, normalmente tenemos una hora, ¿vale? Rosendo, no me la líes. Sí. Estoy viendo 30 minutos aquí, pero tenemos una hora. Tenemos una hora porque luego renuevan y nos dejan 30 más. Muy bien. Entonces vamos a ceñirnos al tiempo, ¿de acuerdo? Raquel, normalmente empezaríamos preguntándote, oye, pues háblanos de Sanofi y demás, pero a mí me gustaría empezar con una preguntita fácil, cortita y al pie. Y me gustaría que nos dijeras, que nos hicieras una gradación, que es como líder, qué es lo que te preocupa más. Si a día de hoy, si la regulación, si el talento, si la geopolítica o si la competitividad. Ordéname cuáles son los temas que más te preocupan, así de entrada. Bueno, antes de remangarnos y meternos en tarea, Rosendo, Óscar, daros las gracias también por traerme aquí. Y como me decía en la presentación, yo nunca he hecho un podcast, pero tampoco creía que iba a hacer un podcast con público. Así que lo siento mucho si me tenéis que aguantar una hora, pero si no, feel free a salir y tomaros algo como queráis. Pero estoy muy contenta de estar aquí y también darle la enhorabuena al Biocat, ¿no?, por organizar este tipo de encuentros y luego por hacer, no sé, también estas sesiones un poco diferentes, ¿no?, que me decíais que era el tercer año, creo, ¿no?, que lo estabais haciendo. Así que encantada de estar aquí, de verdad, con todos vosotros. A ver, me preguntabas, ¿no?, ¿cuáles eran las tres cosas que me preocupaban más? Sí, haznos un escalado de qué es lo que más te preocupa. Estamos hablando de talento, competitividad, regulación o geopolítica. Vale. La que menos me preocupa, en el sentido más amplio, voy a empezar, el talento. Y quiero decir, no me preocupa en el sentido del que el talento está. El talento existe tanto en España y luego además Cataluña atrae mucho talento. Internacional, ¿no? No solamente local, sino internacional. Entonces, en ese sentido, es con lo que me quedo más tranquila, pero por otro lado, lo que me preocupa del talento, y una persona aquí en el anterior panel lo sacó, que era, la persona que venía de 4Cases, que cómo era la entrada del talento más joven en las organizaciones, ¿no? Que cosas muy buenas que nos trae la inteligencia artificial, luego por otro lado parece que dificulta el empuje que necesita el talento joven para entrar en las organizaciones. Y eso es algo en lo que estoy muy focalizada también y a través de una organización que se llama Mujeres en Farma. Mi objetivo es ayudar también a este talento joven a llegar lo más lejos posible. Pero tenemos que recomponernos en este sentido, ¿no? Tenemos el talento, pero es decir, ahora cómo les ayudamos a lo que para nosotros, entre comillas, fue fácil, ¿no? Para ellos ya no lo es tanto. Eso es una. Y luego, otra que es mucho más macro, que yo diría que esa quizás es la que más me preocupa ahora mismo, es el momento geopolítico en el que estamos, ¿no? Porque yo creo que eso es el top-down, ¿no? Eso nos cae sobre todo lo que hacemos, absolutamente. Y creo que nadie nos libramos, da igual donde estemos, como estemos, ¿no? Incluso, quiero decir, como ciudadanos, simplemente, ¿no? Parece que está muy lejos lo geopolítico, pero lo geopolítico, o sea, es que nos cae, nos afecta, ¿no? Es decir, o sea, una palabra en geopolítica te puede subir el precio de la leche mañana. Totalmente. Ya está, ¿no? Y entonces, donde estamos ahora mismo, pues sí que me preocupa, ¿no? Soy madre de 3 chicas, ¿no? Y digo, bueno, a mí ya
me pilla un poco más hacia este lado, ¿no? Yo ya le he dado la vuelta al jamón, como digo yo, pero ellas están empezando. Y entonces, pues sí que me preocupa ese tema, ¿no? Y ya no lo estoy hablando desde el tema de una compañía farmacéutica, ¿no? O del sector salud, sino en todos los sectores. Claro. Oye, está muy bien que hayas empezado de esta manera, pero vamos a explicar a quien no conozca todavía, que esté un poquito perdido y no conozca Sanofi, explícanos Sanofi desde una dimensión global. Danos un poquito de cifras. Vale. Sanofi es una compañía biofarmacéutica europea, ¿no? Somos franceses, con mucha tradición en el sector, llevamos más de 50 años y además lo más curioso de Sanofi yo creo que es una compañía que se ha ido formando a través de muchísimas compañías más, ¿no? Se han ido pues, comprando compañías, cada vez nos hemos ido haciendo más grandes. Estamos en 70 países, somos unos 80.000 empleados en todo el mundo. Y sobre todo somos una compañía muy centrada en lo que es la innovación, ¿no? Somos una compañía de investigación y desarrollo, de innovación y que nos focalizamos muchísimo en utilizar la inteligencia artificial para hacer esto. Y eso además es permeable en toda la organización. No estamos hablando de la parte de I+D, sino absolutamente en todos. Cualquier persona que entre a trabajar en Sanofi va a trabajar con la inteligencia artificial de alguna forma. Lo tenemos todos imbuido aquí. Y, por supuesto, siempre pues, poniendo en el centro el ayudar a los pacientes y a las familias. Sanofi es una compañía muy orientada sobre todo al tema de la inmunología, ¿no? Estamos en áreas como la dermatología, área respiratoria también, neurología, estamos en enfermedades raras, estamos en vacunas. Y dejarme que os diga una cosa, y yo he trabajado en varias compañías, algo que la hace diferente a una compañía como Sanofi, para mí son dos áreas terapéuticas que tenemos. Una son las vacunas, porque tú con las vacunas no curas a nadie. Tú con las vacunas previenes que algo suceda. Y eso crea una cultura en todos los que trabajamos en esto, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para que algo no suceda? ¿No? Y eso es la obsesión y te hace diferente, ¿no? Y os voy a poner un caso que me ha parecido precioso. Igual no todos sabéis qué compañía está detrás, pero los que tenéis niños pequeñitos, sobre todo bebés, el síndrome respiratorio sincitial. Esto era algo que las probabilidades de que un bebé acabase en urgencias eran altísimas, altísimas. Nosotros sacamos esta vacuna pues hace 1 año y medio ya, y fue sacar la vacuna, hay que decir también, en favor de las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas, que todas metieron en su calendario vacunal la vacuna, todas, absolutamente. Rápido. Inmediato. Fue tener la vacuna y todas firmaron, yo voy. Y esto hizo que en 1 año el 90% de los bebés no ingresasen. Entonces, tú cuando ves esto, claro, dices, y eso tiene un impacto directo, lo que es en las personas, en las familias, pero también en el propio sistema de salud, todo lo que tú te ahorras. Entonces, eso lo hace muy especial. Esa parte, y luego tiene otra parte muy especial, que es la parte de las enfermedades raras. Las enfermedades raras, que yo antes de estar en Sanofi nunca había trabajado con ellas, hay muchísimas en el mundo, hay como unas 6.000, y tratamiento ahora solamente hay como para un 5%, solamente. ¿No? Nosotros tenemos muchísimo orgullo, ¿no?, de haber sido la primera compañía que en los años 80 pues sacó un producto, un medicamento, ¿no?, para un medicamento que se llama para una enfermedad rara, ¿no?, huérfano, de depósito lisosomal. Y entonces esto te hace diferente, pero tú estás hablando de enfermedades que igual hay en España 40 personas afectadas, nada más. 100. Yo nunca me había enfrentado a eso. Siempre, no sé, ¿no? Pues dices, enfermedades cardiovasculares, diabetes, yo qué sé, ¿no? Grandes números. De repente llegas allí y dices, es que hay 40 personas que se podrían beneficiar de ese tratamiento. Y dices, ay, Dios mío. ¿Dónde sacó el rollo? ¿Dónde están? ¿No? Casi dices, madre mía, si tienen nombres y apellidos todas esas. Entonces, eso te hace ser una compañía y tener una cultura muy basada en entender qué es lo que sucede, ¿no? Entender a una sola persona, a una sola familia, ¿no? En decir, cómo puedes cambiar el mundo haciendo prevención.
Y creo que es una de las cosas más peculiares de una compañía como Sanofi. Hoy en día, ¿cuáles son las grandes apuestas científicas entonces de Sanofi? ¿Estaríamos hablando de vacunas y enfermedades raras o hay algún campo de futuro importante? La parte de vacunas es muy importante para nosotros, desde luego, ¿no? Y estamos invirtiendo muchísimo en nuevas tecnologías, tanto a través de la inteligencia artificial como en ARN mensajero también, ¿no? Pues para traer más vacunas más avanzadas del síndrome respiratorio, para la gripe, incluso para el acné. Una cosa que me fascina, ¿no? El decir, oye, podemos traer una vacuna para el acné y, por supuesto, en las que ya tenemos, ¿no? Y luego todo lo que es, como había dicho antes, lo que es la parte de inmunología, para nosotros es muy importante, ¿no? Toda la parte de gastroenterología, neurología, también, por supuesto, tenemos la parte de dermatología y respiratorio. Y luego algo que también es, para mí esto es como si dijeras, es una mezcla entre prevenir y estar ahí por la enfermedad, ¿no? Que es en la diabetes tipo 1. Nosotros vamos a traer, y ya en poco tiempo, un fármaco que lo que hace es retrasar la entrada de la enfermedad. Tú identificas un paciente y eres capaz de decir, esta persona va a desarrollar diabetes tipo 1, la va a desarrollar, y tú eres capaz de retrasarla incluso 2 años. Esos son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Yeah. Y dices, oye, imaginaos que pudiésemos hacer eso en todas las enfermedades, ¿no? Y ganases, 2 años de salud, ¿no? 2, 3, luego la cosa avanzará. Y entonces ahí es donde estamos, ¿no? En todo lo que sea romper un poco esas barreras que tenemos a día de hoy. Hoy en día, por seguir intentando entender la dimensión de Sanofi a nivel global y su footprint, hoy en día, ¿cuál sería el peso relativo Estados Unidos-Europa o Estados Unidos-Europa-Asia dentro de Sanofi? Mira, Sanofi no es muy diferente y esto lo tengo que decir, alguna gente tiene esta sensación que por ser una compañía europea somos muy diferentes, ¿no? de otras compañías que pueden ser americanas. El peso de Estados Unidos ahora mismo puede ser como un 50%, más o menos. Pero a mí esto lo que me gustaría es poner en perspectiva no de Sanofi, sino mundial, ¿no? El peso que están teniendo economías como dentro del sector salud, ¿no? Y el sector salud visto de modo amplio, quiero decir, puede ser de la investigación, de la innovación, de los ensayos clínicos, de todo. Tenemos un polo como es Estados Unidos, ¿no? Tenemos otro polo que yo ya no lo llamo ni emergente, sino que está consolidado, que es China. Ajá. Ahí está. Y Europa nos estamos quedando ahí un poco en el medio. Hay un dato muy impactante para mí y es que hace 10 años el 22% de todos los ensayos clínicos que se hacían en el mundo se llevaban a cabo en Europa. 10 años después, esta cifra es del 12%. Eso lo que significa que en Europa hay 60.000 pacientes que se han quedado por el camino de poder beneficiarse de una terapia experimental. Y entonces, yo creo que eso es complicado, ¿no? Y entonces ya no es dónde estamos las compañías, sino cuáles son, ¿no? Las partes del mundo que están apostando por el sector salud como un sector donde hay que invertir, ¿no? En todos los sentidos. Eso te hace también, como compañía, tomar decisiones de dónde invertir en el futuro, territorialmente hablando. Por supuesto. Bueno. Como compañía europea lo que tenemos también es una mentalidad y somos muy peleones en Europa de qué podemos hacer para Europa. Yo creo que eso sí que es la diferencia con una compañía americana, ¿no? De decir, oye, sí, ya sé que hay 2 polos, ¿no? Que son China y Estados Unidos, que son muy importantes, pero vamos a poner toda la carne en el asador para ayudar a que Europa siga siendo ese polo de innovación biofarmacéutica donde tenemos que estar. Eso es la gran diferencia, yo creo, de compañías europeas o compañías como Sanofi, ¿no? Donde dices, queremos estar, y también te hace ser mucho más vocal aquí, mucho más, ¿no? Porque Europa para nosotros no es como un sitio más, ¿no? Es donde hemos nacido, donde hemos crecido y donde queremos que se siga invirtiendo. Lo que pasa es que hay que ayudar a las compañías, ¿no? Para que Europa sea realmente un polo atractivo. Vamos a hablar de la dimensión de Sanofi en España. Danos unas cifras de la compañía dentro de España, qué significa España para Sanofi a nivel global, y luego hablaremos del hub con mayúsculas, de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Pero primero explícame un poquito
¿Cuál es el peso de Sanofi España en el corporativo? Mira, Sanofi España es uno de los principales países dentro de Europa, por supuesto. Nosotros, mira, aquí en España somos cerca de 1.300 empleados tenemos. La sede la tenemos aquí en Barcelona. Y luego también tenemos oficinas en Madrid, o bueno, gente por todo el territorio nacional tenemos. Algo que es muy importante para nosotros, y esto es aquí en Barcelona, es que nosotros ya teníamos desde el año 2016 un centro de innovación global, ¿vale? Que esto eran varias funciones globales que se hacían desde Barcelona. Ahí estaban con nosotros. Y lo que pudimos hacer el año pasado, en el 25, fue traernos un hub de innovación biofarmacéutica y de inteligencia artificial aquí. Y ahora lo que estamos haciendo es pues ponernos todos bajo un mismo techo, ¿no? Nos vamos a ir todos, lo anunciamos hace poco en prensa, en medios, que nos vamos al 22 a lo que es un campus Sanofi, ¿no? Vamos a estar todos bajo el mismo techo. Y aquí dejarme que diga algo porque... bueno, vamos a hablar luego del hub, pero voy a dar las gracias primero, porque ha sido todo un recorrido y la verdad que quiero agradecer a Acció, a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona porque nos ayudaron muchísimo, ¿no? Para poder traer esta inversión a la ciudad. Y yo os tengo que decir, me siento muy orgullosa de esto, ¿no? Porque al final esto ya es como... no tiene nada que ver como Sanofi, esto ya es como española, ¿no? Es decir, cómo he contribuido, ya que no soy empresaria como vosotros, ¿no? Es cómo he podido contribuir yo, ¿no? a que una ciudad como Barcelona, ¿no? se genere inversión, se genere talento, ¿no? Y hagamos crecer a la ciudad y al país. Entonces, sí, me siento muy orgullosa. Porque tú compites con otros lugares, otras ciudades del resto del mundo que también podrían haber traído el hub a su ciudad, ¿no? Mira, Rosendo, esto fue una lucha. Fue una lucha. Claro. En cuanto me llamaron para decirme que Barcelona estaba compitiendo, entonces ahí ya empezamos todos a decir, bueno, esto nos lo tenemos que llevar. No, esto es como la Champions. O sea, estamos ahí compitiendo, ¿no? Estamos en las semifinales, diría yo. No habíamos llegado a la final, estamos en las semifinales. Y mirad, os voy a decir una cosa. En las semifinales entramos por derecho. Barcelona entró por derecho. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Por qué? Pues porque Barcelona ya está reconocida como un hub de innovación biofarmacéutica. Esto es con todo lo que se ha hecho hacia atrás. Todo lo que ha hecho la ciudad de Barcelona, ¿no? Ha logrado posicionarla. ¿Ok? Entonces, esto es, ya os digo, este es todo un trabajo que se viene haciendo durante muchísimos años. Entonces, tú entras ahí, ¡boom!, directamente, ¿no? Lo cual ya te hace sentir muy bien. Pero dicho esto, una vez que hay que ganar. Hay que ganar esa final y estar ahí. Y ahí sí que fue cuando empezamos, ¿no? Pues a coger, oye, ¿quién nos puede ayudar? Incluso también tengo que decir, gente que está aquí, ¿no? Que dirías, uy, pues son compañías farmacéuticas con las cuales competís, ayudaron también, ¿no? Porque fuimos a ellos a decir, oye, ¿vosotros cómo habéis montado vuestro hub aquí en Barcelona? ¿No? ¿Cómo os va? Pues vamos a traer a nuestra propia compañía, ¿no? A que vea vuestros hubs. Porque esto es colaborativo, esto es, al final todos sabemos que cuanto más seamos aquí, cuanto más se invierta en Cataluña y en España, mejor nos va a ir. Y entonces esto la verdad que fue un viaje duro, ¿no? Ahí que me iba yo con mis cositas debajo del brazo a ver a quién fuese en toda Europa. Pero se consiguió, ¿no? Y competías, bueno, pues con ciertos países que, por ejemplo, daban mucho beneficio fiscal. Esto tengo que decir que aquí... Poco beneficio fiscal. Teníamos, ¿no? Poco incentivo. Luego también pues con otros países y otras ciudades, ¿no? También que también tenían mucha experiencia, ¿no? en montar estos hubs. Pero una de las cosas que también nos ayudó mucho fue el tema del talento. ¿No? Es decir, este talento que ya existe en Barcelona y esta capacidad que tenemos de atraer a este talento nuevo. Y cuando nos dijeron que por fin nos lo daban, bueno, a mí me caían lágrimas, yo creo. Yo decía, bueno, ya me puedo ir de Sanofi tranquila, porque ya es lo que he traído aquí, pero sí. Interesante. Ha sido un viaje duro, pero gratificante. Y yo que me alegro, y perdona que interrumpa, yo que me alegro que lo hayáis traído aquí a Barcelona y esto seguro que va a ser buenísimo para Biocat, para todo el ecosistema. Pero quiero entender desde el punto de vista, también para aprender, desde el punto de vista corporativo, cuando estás viendo, y aquí lo hemos visto durante toda la mañana,
que Estados Unidos, que China están creciendo una barbaridad, que están invirtiendo en energía, que están invirtiendo en infraestructura, ¿por qué se decide, cómo se convence para que se haga una inversión en Europa, en el sur de Europa, un hub de inteligencia artificial? No me parece una decisión obvia desde el punto de vista No era obvia en absoluto. No era obvia en absoluto. Nosotros lo que se vendió muchísimo desde aquí también era que el hub no iba a funcionar solo. O sea, quiero decir, si tú quieres que un hub funcione solo, bueno, nosotros tenemos un network de hubs, ¿no? Tenemos en Colombia, tenemos en Malasia, tenemos en India y tenemos en Budapest también. Entonces, esto era poner otra vez. Entonces dices, si tú quieres que el hub funcione solo, lo puedes llevar, bueno, a muchísimos sitios, ¿no? Ahí se abre mucho. Pero si quieres que este hub te sirva para interaccionar, ¿no?, con una organización como es Sanofi, ¿no?, donde tienes investigación, donde tienes las operaciones clínicas, ¿no?, donde tienes también la parte de comercialización, el sentido común te diría que es más beneficioso traerlo, ¿no?, a países donde pueden hacer todo eso. Eso ya era un punto, ¿no? Y dices, bueno, pues ya me lo puedo traer aquí, ¿no? Y entonces ahí ya empezaba a funcionar. Y luego, otra cosa que también era muy interesante con respecto a Barcelona, es decir, todo lo que se haga en el hub, nosotros podemos ofrecer un campo de pruebas, ¿no?, por toda la infraestructura. Esto ya no es de Sanofi, es de la propia Cataluña que tiene, ¿no? Todos los hospitales, tú enseguida, en cuanto saques algo de aquí, te puedes ir a cualquier hospital, ¿no?, de la región, o si no, también incluso de cualquier sitio de España, y decir, oye, ¿estáis dispuestos a pilotar esto? ¿No? Todo el ecosistema de startups que hay también. ¿Estáis dispuestos a hacer esto? Entonces, eso ayudó muchísimo. Ya veo. Eso ayudó mucho. Entonces, lo que pusimos encima de la mesa era otro modelo de hub. Y está fenomenal tener hubs en la India y en Budapest, pero si quieres hacer algo de más alto nivel, que son las operaciones que se vienen aquí a Barcelona, ¿eh? O sea, quiero decir, no son operaciones más sistemáticas, no son trabajos más de, oye, mira, pues necesito a alguien que me sepa hacer este tipo de computación básica y ya está. No, aquí te traes más temas de más decisión, ¿no? Es decir, más estratégicos, ¿no? Donde estas personas están tomando sus decisiones. Eso necesitas un ecosistema, ¿no? O sea, crear un ecosistema que funcione. Y esto lo da Barcelona. Totalmente. A día de hoy. Es un reto seguro que lo fue traer el hub, pero también será un reto mantenerlo. Por supuesto. O sea, es mantenerlo y nosotros en Sanofi el objetivo que tenemos es duplicarlo. Lo que queremos hacer, ¿no? Este año contratamos a 200 personas, el año que viene sumaremos, pues, no sé, otras 150 más o algo así, pero lo que queremos llegar es que este hub, bueno, pues que se haga pues de 1000 personas, ¿no? Ahí es donde queremos estar. Y eso es un reto, ¿no? Y es un reto que no depende de nosotros solamente. Yeah. ¿No? Depende también muchísimo de cómo el país, y aquí ya pongo al país, ¿no?, cómo trate este tipo de inversiones, ¿no?, y cómo trate la industria farmacéutica para que podamos seguir invirtiendo en esto, ¿no? La industria farmacéutica, dejadme que os dé algún dato, cuenta el 20% de la inversión en España en I+D industrial, el 20%. Empleos de 270.000 personas, que yo siempre lo cuento en familias, 270.000 familias, ¿no? Y todo esto es empleo cualificado, ¿eh? O sea, estamos hablando, y por cierto también el 52% mujeres, también en este sector. Entonces, tenemos que seguir apoyando al sector. Tenemos que traer incentivos para que no sea Sanofi. Nosotros hemos sido los últimos en traer este hub, pero detrás nuestro tendrían que venir este año otras 5 compañías, claro, por lo menos. Es lo que queremos ver, ¿no? Y ver cómo realmente las autoridades lo hacen. Y luego Cataluña tiene una oportunidad aquí. Cataluña, para mí, es quien tiene todo el derecho y todos los argumentos para liderar esto, ¿no? Para liderarlo, ¿no? Porque lo sigo diciendo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y ya hay voluntad, yo creo, en Cataluña
de tomar esta oportunidad, ¿no? Y decir, oye, vamos a liderarlo, ¿no? Y que Cataluña sea la voz dentro de España que diga, oye, esto es como hay que hacer las cosas en el sector salud. Y esto es como el sector salud puede ser un motor de crecimiento económico para el país. Yo en Cataluña es de los pocos sitios donde he escuchado decir que el gasto farmacéutico es inversión. ¿Ah, sí? No a todo el mundo, algunos. ¿Vale? Pero gente muy interesante lo ha dicho, ¿no? Y lo ha dicho en público. Esa es la mentalidad. Cuando tú consideras que invertir, ¿no?, en el sector salud me va a reportar, por supuesto, la salud para todos, por supuesto, ¿no? Pero al final, y lo que siempre decimos, que si hay salud, pues hay menos bajas laborales, hay menos absentismo, ¿no? Esto está ahí, pero es que luego hay más riqueza económica, ¿no? Simplemente, ¿no? El abrir un hub, ¿no? ¿A cuánta gente da de comer esto? ¿No? Muchísima, claro, muchísima. es así. Oye, me encantaría hablar de lo que estáis haciendo en Sanofi, en IA, pero creo que Francesco ya lo ha cubierto. Sí, lo ha hecho fenomenal. En la mesa anterior, así que vamos a avanzar. Ahora, lo que nos gustaría es hablar un poco de tu historia personal. Venga. De toda la historia desde tú quieras empezar, asturiana, tengo entendido, hasta llegar a Sanofi. Y pues ya pasó. Remóntate. Porque me interesa particularmente, lo hemos hablado fuera de micro, ¿no? Esa experiencia internacional en diferentes compañías, sí, diferentes culturas, etcétera. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que mi incursión en el sector salud fue totalmente fortuita. Totalmente. Yo no tengo ninguna relación con el sector, cero, familiarmente hablando. Yo vengo de familia de empresarios, nada que ver, ¿no? Yo no tengo background científico, ¿no? Yo soy economista, nada, cero, ya os digo, cero. Pero fue de esas cosas de casualidad, estaba haciendo mi MBA y vino una compañía farmacéutica a hablar. ¿En el MBA? Y empezó a hablar de todo lo que hacía y de repente les miré y dije, yo quiero trabajar ahí, oye, lo puedo hacer, además. Y bueno, fui a hablar con ellos y fue así. Y además de aquella, bueno, todos los sectores evolucionan, ¿no? Pues había poquísima gente que no tuviera un background científico, ¿no? O que no fuera del sector de ciencias de la salud. Y eso me enseñó una cosa muy interesante y es siempre en apoyarme en los expertos, ¿no? En los científicos, a que fuesen siempre conmigo. Pero me fascinó. Me pareció un tema, y decía, sobre todo por... número uno, y perdonadme si alguno hace aquí tornillos o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir, me parecía que había mucha diferencia, ¿no?, entre meterme en un sector, no sé, o bueno, el agua es muy saludable, pero no sé, de la celulosa. Es el foro adecuado para decir. Vale, no lo sé, de la celulosa. No pasa nada. Versus estar en un sector que realmente puede cambiar. Sí. Puede cambiar a las personas, el ecosistema, todo. Eso me fascinó, ¿no? El propósito, ¿no? Es el propósito. Yo siempre me he creído el propósito, siempre. Y si no te lo crees, yo digo, move on, vete a otro sitio y ya está. Entonces, así fue como entré, ¿no? Entonces, siempre muy fascinada, ¿no?, sobre lo que era la ciencia sin ser una experta, ¿no? Y sobre la innovación también, ¿no? Todo lo que se podía hacer, cómo se podía evolucionar, y he visto transformarse muchísimo al sector. Estuve en esta compañía y como persona inquieta que soy, estos son temas ya que todos tenemos personales, me fui del sector, pero es que además quería irme del sector, porque todo el mundo que veía allí, digo, joder, estos han nacido, se han casado y se han jubilado en el mismo sector. Digo, pero yo no soy así. Yo decía, esto es como si conoces al amor de tu vida a los 16 años. Para mí, ojalá, pero es mala suerte. Porque tiene que haber otras cosas entre medias, ¿no? Y ya un poquito más adelante. Pues esto me parecía lo mismo. Y entonces tuve la oportunidad de irme al sector agroquímico. Muy duro, un sector súper duro, ¿no? Ahí nos pegábamos... Menos márgenes. Por el 0,1, ¿no? Volúmenes enormes y te pegabas. También tengo que decir súper masculino. Cuando estaba allí, sí, yo siempre estaba con hombres, viajaba con hombres, me iba a todos los sitios, pero aprendí muchísimo. Y luego una cosa interesante también sobre aprender, yo llegué allí y pasé de estar con todos expertos, quiero decir, científicos, a estar con todos ingenieros. Dije, vaya hombre, ya me han vuelto a pillar aquí otra vez que no tengo el expertise.
Entonces, por ejemplo, capacidades que yo creía que era muy buena, ¿no? Por ejemplo, en el tema analítico, oye, yo me manejaba muy bien en la farmacéutica donde estaba, ¿no? Y decía, oye, pues esto sobre los demás, ¿no? Uf, me fui a trabajar con otros ingenieros y dice, que va. Otro más. Digo, no puede llegar a su altura. Y entonces esto me ayudó mucho también a recomponerme, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es realmente donde te tienes que apoyar y dónde no? Luego aquí, estando con esta compañía, me fui a Francia, un puesto maravilloso, ¿no? Donde llevaba toda la parte de estratégica de marketing de todo el sur de Francia, de todo el sur de Europa. Estaba en Francia, en Lyon. Pero como las cosas de la vida, tienes que tomar decisiones, ¿no? Me estaba separando de mi primer marido, tenía una hija. Y me dije, no, Raquel, aquí hay que volver a España, no hay más. Y entonces, cuando quise volver a España, dije, yo puedo volver a la industria farmacéutica, porque todo lo que he aprendido aquí tiene mucho valor en la industria. Y así se recibió. Eso me encantó. Volví a la industria farmacéutica. Luego ahí, by the way, me volví a casar y tuve otras 2 hijas, ¿no? Entonces todo funcionó, todo se hizo bien. Y bueno, y según pues vas teniendo puestos de más responsabilidad en las compañías, si quieres llegar realmente a tener una dirección general, ¿no? Que a mí me apetecía muchísimo, tienes que salir del país otra vez. No hay más. Y sobre todo si trabajas en un entorno multinacional. Y entonces ahí fue cuando salió la oportunidad de irme a Estados Unidos. Y fue algo muy curioso porque me fui al mercado americano. No es que te vayas a headquarters, donde estás allí con gente de todos los países y demás, no. Allí me fui yo a llevar un equipo que llevaba toda una parte hospitalaria. ¿En qué empresa estabas aquí? Yo de aquella estaba en Merck & Co., lo que se llama en Europa MSD. Okay. A llevar un negocio de 2 billones, ahí estábamos, y para mí fue algo chocante absolutamente, porque te enfrentas con la dureza del sistema americano, ¿no? El que tiene dinero tiene acceso a la mejor medicina del mundo y el que no tiene recursos simplemente no tiene acceso. Y ya está. Se la vi, ¿no? Entonces vivías, de repente, era bipolar, ¿no? La mejor medicina del mundo y gente... No llegaba a todos. Y esto para alguien europeo es muy duro, ¿eh? Es muy duro, ¿no? Porque tú vienes con otra mentalidad. Pero bueno, ahí me ayudó a aprender muchísimo, ¿no? Me llevé a mi familia también, nos fuimos los 5 para allá. Y que eso da para otro podcast, ¿no? Lo que es de repente, ¿no? Ya imagino. De pasar de la cultura española, donde estás todo el día, dices, sí, estamos en familia ya, en familia, con tus primos, con tus hermanos, a pasar allí y ser los 5 nada más. Pero bueno, ahí estuvimos, nos vino fenomenal. Estuvimos en Filadelfia. Y ahí aprendí muchísimo a entender muy bien este sistema, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cosas que están pasando en Estados Unidos las entiendo perfectamente, ¿no? Y aunque no esté de acuerdo con las formas, el fondo tiene mucho sentido, ¿no? De hacer más accesible la salud, ¿no? a todos los americanos que la pagan al final, ¿no? De una forma u otra la están pagando. Bueno, después de estar allí, y esto, mira, fue por un tema también personal, ¿no? Mi marido había dejado su carrera profesional en España, se había ido a Estados Unidos, ahí logró rehacer su carrera, ¿no? En el mismo sector, está en el tema de aseguradoras, de los brokers. Y ya empezó la administración Trump y entonces él perdió su visa 2 veces. Y al perder la visa 2 veces, pues tenía que dejar de trabajar. Y ya, claro, ya cuando ya la volvió a perder, ¿sabes? La segunda vez, dijimos, bueno, aquí nos tenemos que volver a Europa, ¿no? Ahí está. Entonces nos volvimos a Europa y a mí ¿En qué año estamos hablando ahora mismo, para situarme? ¿Perdón? ¿En qué año estamos hablando? El 19. 19, vale. Entre el 19 y el 20 estábamos. Okay. Nos volvimos a Europa. Y entonces ahí yo me fui a Suiza, la familia la dejé en Madrid y ahí me fui también a una posición súper interesante, ¿no? Que fue todo el tema de Public Affairs, de Corporate Affairs, en temas europeos de cáncer, ¿no? De cáncer de cabeza y cuello llevaba. Bienvenida al mundo de la política europea, ¿no? También, que deja muchísimo que hablar. Pero eso también me ayudó muchísimo también a tener, lo que dices, una perspectiva de país como era España, una perspectiva de otra región como era Estados Unidos y luego de ver al final una perspectiva más política, regulatoria de Europa. Y luego cómo suceden las cosas, ¿no? Sanofi se cruzó
Se cruzó, ahí está. Dije, venga, pues me parece un destino maravilloso, ¿no? Poder estar en una compañía como Sanofi aquí en España. ¿Desde cuándo estás liderando Sanofi en España? Pues mira, yo entré en octubre del 20 y soy la directora general desde hace 2 años y medio. Muy bien, enhorabuena. Enhorabuena. Habiendo estado en tantas compañías multinacionales, americanas, europeas, francesas, ¿qué diferencias notas, ya no solo de país y de ecosistema o de medicina, sino más bien culturales, de gestión interna de los equipos y de las formas de hacer las cosas? Sí las hay. ¿Sí? Entre trabajar en una compañía americana y una europea hay diferencias. A ver, las compañías americanas son más, y entonces ya me sale la terminología en inglés, pero también salen más right to the point. And that's it. ¿No? Y el objetivo es el objetivo. Y el cómo se diluye más, ¿no? El cómo llegas ahí. En las europeas es tan importante el objetivo como cómo llegas al objetivo, ¿no? ¿Qué nos ocurre con las europeas? ¿Sabes? Que si llevas al extremo el cómo, entonces no llegas. Directamente. Es ahí, eso es, no llegas, ¿no? Y entonces lo mejor es cuando coges lo mejor de ambas culturas, ¿no? Donde es el what y el how, ¿no? Pero lo tienes balanceado, ahí está. Pero cada una tiende, unas hacia un lado y otras hacia otro. Pero sí, muy interesantes, ¿eh? Las dos. En unas pues ejercitas más la toma de decisiones rápidas y en el otro muchísimo más en las europeas la influencia. Yeah. Nosotros en Europa estamos todo el día, ¿no? Con la influencia. Todo el día influenciando. Todo el día, ¿no? Ahí está. Los americanos también, ¿eh? Pero a su manera. Sí. Totalmente. Y los chinos no les hace falta. Muy bien. Bueno, tienes ese equilibrio que te permite ahora liderar este nuevo proyecto, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer un cambio de temática y vamos a hablar de talento. Sí. Voy a hacer una reflexión desde mi perspectiva del headhunting y de la selección de talento especializado. Y es un poco, estamos observando que hay una carestía de profesionales del ámbito de las ciencias de la salud muy cercana o muy relacionada con todo lo que es la bioregión y en general en España. Es decir, hay mucha necesidad de profesionales, baja disponibilidad de profesionales. Esto lo sufren, sobre todo, y es mi reflexión, sí, empresas, startups y empresas medianas. Las empresas que tenéis poderío y que sois grandes atractoras de talento y que tenéis ese employer branding tan poderoso, creo que no tenéis este problema porque tenéis capacidad primero de pagar mejores salarios y después de tener más herramientas para poder desarrollar carreras profesionales. ¿Cómo ves esta reflexión que te hago? ¿Hay una crisis de talento? ¿Tenéis algo que ver las grandes multinacionales en generar burbujas salariales? ¿Qué me dirías tú? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Estás en desacuerdo? Mira, a ver, y tú eres un experto en este tema, Óscar, ¿no? Y tú lo ves todos los días. Yo creo que también hay aquí un tema cultural. Y yo lo relaciono más con el tema de la seguridad. Vale. ¿No? Que en España, nuestra cultura te lleva a valorar más la seguridad que el alto riesgo, alto beneficio. ¿No? Y eso lo puedes ver en el número de funcionarios que hay, porque todo el mundo se mata por hacer una posición, versus el número de emprendedores que hay. Ahí está. Entonces, cuando te dices, ¿el talento existe? Sí. ¿Dónde está más cómodo el talento? En las organizaciones más seguras, ¿no? Podríamos argumentar si una gran multinacional es segura o no. ¿Vale? ¿Cuán segura es? Totalmente. Que no es así. O sea, no es un... ¿sabes? No somos... Quiero decir, que no contratamos funcionarios, ¿no? Pero yo creo que hay un tema de cultura, ¿no? De decir, oye, venga, pues yo voy a emprender, yo me voy a ir a una startup, porque lo que aprendes en una startup, yo tengo que decir, no lo aprendes en una multinacional, ¿eh? Porque te van a dar un trabajo que es así. Claro. Y no te puedes salir de ahí. En la startup ya te remangas, ¿no? Y vas haciendo de todo. Entonces yo creo que hay un tema cultural y luego hay un tema que es verdad, bueno, y esto lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, nosotros invertimos mucho tiempo y recursos en branding, ¿no? Yo aspiro a tener a las mejores personas, claro, a las mejores. Me interesa mucho gente que venga de startups, por ejemplo, porque tienen una mentalidad muy emprendedora, que es lo que nos hace falta en las compañías, ¿no? Entonces siempre digo que empezar por ahí es buenísimo, es maravilloso.
sea, si puedes entrar cuanto antes en una empresa más pequeña, en una startup, hazlo, ¿no? Porque luego esto te va a llevar, vas a tener infinitamente más valor en las grandes, mucho más. Te vamos a ir a buscar a esas empresas, ¿no? ¿Y cómo dirías, perdona, cómo dirías que puedes hacer sostenible esta coexistencia, ¿no? entre la gran multinacional con ese poder de atracción, ese mindset, digamos, igualado al mindset, digamos, de seguridad y de estabilidad, con una pequeña empresa que está empezando en este momento y que a lo mejor no puede pagar esos salarios? ¿Cómo puede hacer la gran multinacional esto coexistente y sostenible? Yo creo que nosotros, por nuestra parte, lo que tendríamos que hacer es, y yo creo que una empresa como Sanofi lo hace, valorar esa experiencia también, ¿no? Donde tú dices, oye, si una startup puede tener una persona durante 8 o 6 años, hay dos formas, ¿no? Te puedes pagar un máster, también un MBA, o hacerlo in situ, ¿no? Y tú dices, oye, yo como si fuese un talento joven, ¿no? Decir, oye, yo me voy a ir aquí porque lo que voy a aprender aquí, ¿no? Y hacerlo estratégicamente me va a servir infinitamente más en mi currículum que seguir poniendo teoría, ¿no? Con un MBA, y es así, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que tener esa conexión con las startups, ¿no? Como una fuente de talento para nosotros, porque son así, ¿no? Entonces, yo animaría muchísimo, ¿no? Yo cuando veo a alguien en un currículum, por ejemplo, que ha emprendido y le ha ido mal, o sea, que me ha ido mal, que ha cerrado su empresa también, me parece súper interesante. ¿No? O sea, ya quiero hablar con esa persona, cuéntame, ¿no? Y cómo tomas una decisión y cómo lo hiciste y por qué fuiste. Esa gente es diferente, es totalmente diferente, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que tener. Y luego hay un tema, esto sucede mucho más en Estados Unidos versus Europa, al revés, de gente de edad más alta que se cansa de este sistema de las multinacionales, porque es verdad, ¿no? Esto también quema mucho, ¿no? La gran multinacional, y se va a la parte emprendedora. Esto es verdad que en Europa hay menos. No, pero estamos viendo. Y ese es un punto interesante que nosotros a veces comentamos en Petit Comité, que nos alegramos mucho de que vengan hubs al ecosistema, sí. Pero claro, cuando viene un hub al ecosistema, los emprendedores de las startups decimos, agárrate porque... agárralos, que se van. Pero dicho esto, es cierto que estamos viendo, al menos yo lo estoy viendo en mis carnes propias con Devicare, que hay dos tipos de momentos para las compañías como la nuestra, ¿no? En las etapas iniciales, donde formamos a ese talento que crece muy rápido porque tiene muchísimas responsabilidades en una compañía pequeña y rápidamente es atractivo para una compañía más grande donde puede seguirse desarrollando. Esa es una. Y la otra, que es donde nosotros estamos poniendo el foco más ahora, es ese otro perfil que ya lleva toda su carrera profesional en una multinacional, que ya tiene toda la experiencia, los contactos y los procedimientos, y ahora, pues, oye, puede aportar eso a una startup, ¿no? Y de ahí también nos estamos nutriendo. Pero evidentemente no competimos en salario. Pero es otra motivación la que tienes. Claro, efectivamente. Hay que otros drivers. No tiene nada que ver, y ya estás en otra época de tu vida que espero que ya tengas, bueno, pues quiero decir, tu casa pagada, ¿no? Los niños universitarios ya por ahí, ¿no? Son otras motivaciones, no tiene nada que ver. Pero eso... Yo creo que eso es parte de la cultura, ¿no? Lo que tenemos que empezar a meter, ¿no? Tanto a los jóvenes para que emprendan. No hay mejor máster que emprender. Y digo emprender, o poner tu propia empresa, o trabajar para empresas muy emprendedoras, ¿no? No hay mejor máster que ese. Y luego también, pues, poner el ojo, ¿no? en los profesionales más senior, ¿no? Decir, oye, otra etapa profesional que lo que quieres es pues aportar, ¿no? Totalmente. Y ya está. Totalmente. Vamos a entrar en bioregión, porque se nos acaba el tiempo, y me gustaría que nos dijeras qué crees tú que le falta a la bioregión, en este caso a Cataluña, o a España en general, para todavía ser más referente de lo que estamos empezando a hacer ahora, ¿no? A ver, como decía al principio, y dejarme hablar un poquito de Cataluña. A ver, Cataluña, si ponemos en toda la fabricación de fármacos, por ejemplo, aglutina el 44% a nivel nacional. Uh-huh. Y si hablamos de exportaciones, es el 47% de todo lo que se hace a nivel de España. Es decir, el posicionamiento de Cataluña en lo que es el área biofarmacéutica es excelente. Es excelente. Dicho esto, y ahora ya es más a nivel de España, o sea, no nos podemos dormir. No nos podemos dormir, ¿no?
Y lo que os decía, que por ejemplo que el pastel de los ensayos clínicos se hace cada vez más pequeño. Entonces, ¿cómo podemos estar ahí? Entonces, lo primero que hace falta es, a nivel nacional, ¿no?, que realmente haya una voluntad de inversión en salud, realmente. Pero salud no entendida como, no sé, un médico más o un hospital más, ¿no?, sino entendida como todo el ecosistema de innovación, todo lo que hay alrededor, ¿no? Es decir, esto es un sector que me interesa como país y como sector que te interesa, me voy a sentar con el sector y voy a invertir en ello. Eso es lo primero, ¿no? Luego, por otro lado, acelerar la innovación que llega a los pacientes. Lo que no puede ser, y yo en esto soy muy crítica, es que se hagan ensayos clínicos en España y luego ya los aprobará la EMA en Europa, que a todo esto la EMA es España también. No es un ente extraño que no conocemos, ¿no?, y que nos comunica. Nosotros nos sentamos en la EMA, ¿no?, y decidimos que ese fármaco lo tienen que tener los ciudadanos europeos y luego tardemos 600 días. 600 días. Porque, sí, pero no, pero espérate. Y cuando ya por fin se aprueba, luego vete a las 17 comunidades autónomas. Con lo cual, ¿cuántos pacientes se quedan por el medio?, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no?, el acelerar la innovación. Luego, que estaba ligada con la primera, ¿no?, si realmente consideras que un sector es estratégico e inviertes, ¿no?, quita todas las trabas que se están poniendo ahora mismo, ¿no? Hay un montón de trabas, ¿no? Hay un montón de desincentivos, como digo yo, ¿no? Bueno, pues cuanto más se utilice este fármaco, pues entonces más me vas a tener que devolver aquí, más vas a tener que hacer allí, y eso no refleja la realidad. Si un fármaco es efectivo, ¿no? Y si se está utilizando es porque tiene un beneficio. Entonces, es como te lo doy, pero te castigo, por otro lado, ¿no? Eso no puede ser. Y luego que haya incentivos, estos ya son directos en la inversión de I+D. Y además, los incentivos que tenemos a día de hoy tienen que evolucionar. Estamos incentivando un sector con regulaciones de hace 20 años. Estamos incentivando, por ejemplo, las fábricas, que está muy bien, yo no digo que no haya que incentivar el que se pongan fábricas, pero es que la oportunidad ahora mismo está en los hubs, no en las fábricas. Siento decirlo, esas fábricas sí que se van a ir a otros sitios deslocalizadas, sí que se van a ir. Pero en cambio los hubs tenemos mucho que aportar, entonces pon el incentivo, ¿no?, donde está la oportunidad. No estás haciéndolo con como lo pensabas hace 20 años, que hace 20 años era normal, pero ahora ya no lo es, ¿no? Era lo que decía de ayudar, ¿no? Cuando tú vas ahí vendiendo Barcelona para que se vengan más hubs, ayúdame también a decir, oye, es que España invierte, España está ahí. Y luego, lo que decía antes, que Barcelona Cataluña tiene realmente la oportunidad de liderar esto, de coger la bandera y decir, todo pasa por aquí, ¿no? Y luego ya, pero tiene que apoyar a Europa, a España y liderar Barcelona. Y además es que lo puede hacer a nivel europeo. Ya os lo digo, ni siquiera a nivel nacional, que por supuesto, pero a nivel europeo tiene mucho que decir. ¿Cuán lejos estamos de un hub o un ecosistema como Boston? Pues que Boston es mucho Boston. A ver, no estamos tan lejos. Yo es lo que diría, ¿no? Porque a mí una cosa que me fascina de Boston es la academia, ¿no? O sea, cómo se une ahí, ¿no?, toda la parte de las universidades, la potencia que tienen en la investigación las universidades con todo el sistema público y el sistema privado, ¿no? Y luego ahí están todas las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que encajar. Y luego hay una diferencia abismal, que es el incentivo que hay, ¿no? O sea, hay todo tipo de incentivos, ¿no? Y ya no es Boston, es todo Estados Unidos. Y eso va un poco a lo que tú decías del talento, ¿no? Que el talento también se va a ir donde más le pongan los incentivos, ¿no? Y talento que se nos va del país, luego es muy difícil traerlo de vuelta, ¿no? Y ahora China está poniendo muchos incentivos, muchísimos incentivos también. Entonces, yo creo que es más de empezar a decir, oye, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y con mentalidad de dónde tenemos que llegar y con ambición y pensando en grande, se puede hacer. Pero yo creo que tenemos que empezar ya en grande, no podemos empezar por cosas pequeñitas, ¿no? Ya está, ya hemos hecho muchos pilotos y muchas historias que han salido bien, pero hay que think big y hacerlo, ¿no? Muy bien. Sí. Yo es que tengo la sensación
Y me sabe mal ser crítico en este punto, pero es verdad que tengo la sensación de que nos pasamos el día hablando de llegar a acuerdos en toda Europa, ¿no? mientras hay dos potencias en el mundo que están constantemente ejecutando y quitando trabas y poniendo incentivos. Sí. Y aquí todavía no sé ni por dónde nos va a dar. Me alegra que en Cataluña las cifras sean las que estamos viendo, pero me desalegra un poquito que nos comparemos con Europa. Es que a mí no me gustaría estarme comparando con Europa en las cifras, me gustaría estarme comparando con los que están empezando a liderar esto a nivel internacional, ¿no? Claro, si Europa cada vez lo hace peor y nos comparamos con Europa, seguro que vamos a mejorar, ¿no? Pero no debería ser ese el comparable. Yo creo que tenemos que aspirar a un poco más, a pesar de que no es fácil. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosendo. Algunas personas, cuando hablas con ellas, dicen, bueno, pero es que España es una potencia mundial en ensayos clínicos. Lo es. Nosotros, por ejemplo, en Sanofi somos el país número 3, ¿no? Estados Unidos, China y luego España. Ahí está. Y es lo mismo, es decir, para mí no es un éxito mantenerme en el país número 1 de Europa, no lo es. A mí el éxito es acercarme cada vez más a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que ensayos clínicos que digan, esto se ve a Estados Unidos, digan, venga, ¿y por qué no se viene a España? Eso es el éxito, ¿no? Y eso es pensar grande, think big, porque si no, lo otro es no arriesgar, ¿no? Lo miro y es no arriesgar y hay que arriesgar, sobre todo cuando tienes esto, cuando es una oportunidad que la estás tocando. Oye, para los emprendedores que están en la sala, venga. Y cambio el topic para no hablar tanto de... Para los emprendedores que están en la sala, ¿qué busca hoy una Sanofi en una biotech, en una startup del ecosistema? Mira, lo que nosotros buscamos en las startups es que nos ayuden a ver el futuro. Eso es lo que buscamos realmente. Yo cuando estoy en ecosistemas de startups, ¿no? como estoy en varios, sois vosotros los que veis lo que va hacia adelante, porque no tenéis ninguna traba a verlo, ¿vale? Nosotros somos esos transatlánticos, ¿no? Que tú vas en una dirección, pero te cuesta ver muchísimo todo lo que hay alrededor, ¿no? Y las startups son todo barcos que están alrededor y se han ido allí y han vuelto, y han visto lo que había allí y han vuelto para aquí. Entonces, eso es uno de los grandes valores, ¿no? Y antes hablábamos... En breve, yo estoy segura, y esto ya es mi opinión, que los ensayos clínicos, por supuesto, se van a hacer con esas moléculas, ¿no? Con esos fármacos, pero van a ir unidos a tecnología. Quiero decir, tú vas a coger una molécula y vas a decir, bueno, esta molécula sirve para, yo qué sé, para modificar el curso de la enfermedad X. Pero ¿qué pasa si hago esta molécula más tecnología? Esas tecnologías no las van a hacer las grandes compañías. Esas tecnologías van a venir todas de las startups, todas, absolutamente. Entonces, por eso para nosotros es fundamental estar conectados con esas startups. Cuando nos desconectamos, entonces ya perdemos el ¿Y cómo lo hacéis exactamente para mantener esa conexión, esas conversaciones? Nosotros lo que hacemos, y yo personalmente lo que hago, es estar metida en esos ecosistemas. Los hubs ayudan muchísimo, porque ellos están metidos en la tecnología más puntera, ¿no? Entonces, gente como Francesco, muchísima gente que tenemos en los hubs, son los que están realmente conectados, ¿no? Con esa realidad de innovación que tenemos. Y luego para nosotros también es obligación, pues estar con los hospitales, estar con las universidades, verlo. Es cuestión de estar ahí fuera, ¿no? Y de venir a foros pues como estos, ¿no? Y ver lo que hay, estar atentos, y luego en compañías como las nuestras, nosotros lo que ayudamos es a elevar esto, ¿no? Cuando ves a gente que hace cosas espectaculares desde aquí, ¿no? Dices, oye, no, esto se tiene que ir a corporate, ¿no? Es donde tienes que ir, ¿no? Para think big, ¿no? Hacerte grande, no con nosotros. Pero tenemos que estar muy unidos, muy unidos. Y siempre lo digo, no hay pez pequeño, ¿eh? Y los peces más grandes todos han sido pequeños. Totalmente. Pues oye, nos quedan 30 segundos, veo, clavadísimo, espectacular. Hemos estado una hora ahí. ¿Has visto? ¿Te lo dije o no te lo dije? Iba a ser corto. Así que te invitamos a un Bioemprendedores donde podamos ahondar un poco más. Mil gracias. Gracias a Raquel, vosotros. ha sido un auténtico placer, un caso muy especial. Tienes una energía espectacular, ya te lo digo, me ha encantado. Así que muchísimas gracias por haber participado. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Gracias. Rosendo, Óscar, gracias. Pues gracias. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel, Rosendo, gracias, Óscar. Y os escucharemos en siguientes capítulos, porque esto es un no parar.